Muchas gracias, diputado presidente. Estamos en el proceso de discusión para el segundo debate de este convenio de doble tributación y de información tributaria con el Ecuador. Momento propicio para volver a insistir en este pleno sobre la ruta seguida por diferentes países para empobrecer a ciudadanos y cómo ciudadanos perseguidos por sus estados deciden sacar recursos de sus países para protegerlos de la voracidad fiscal. Inclusive, este segundo debate nos permite hacer una reflexión sobre los papeles estos de Panamá, que nos llevó ahora a aprobar una moción para que se conforme una comisión especial que investigue este tipo de mecanismos. Pero si de algo podemos estar claros todos los ciudadanos del planeta, es que es a través de las políticas públicas socialistas que se genera pobreza y miseria en los países. Cuando no se reconocen los derechos de propiedad, cuando se pretende en forma centralizada dirigir la economía, cuando se regulan precios para todos o prácticamente todos los bienes y servicios, cuando se hostiga con impuestos y regulaciones a quienes producen, cuando se concentra el poder y se abusa de este, cuando se dan esas condiciones, poco a poco las naciones van empobreciéndose más y más. Y los ciudadanos, especialmente aquellos que tienen una mayor vocación hacia la generación de riqueza, tienen habilidades especiales para generar riqueza, estos ciudadanos no se quedan en un país que les hace la vida imposible. Estas personas se van a buscar vida a otros lugares y se da una huida del capital humano y una huida también del capital financiero. Y así los países se van empobreciendo dramáticamente. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela, eso es lo que ha sucedido en Nicaragua, eso sucedió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos los países que tuvieron la economía centralizada. Vean ustedes que sin disparar una sola bala, el proyecto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se cae como un castillo en naipes. Eso pasó en la China de Mao Zedong. Ese tipo de políticas públicas empobrecedoras son las que de alguna forma quisiera llevar a la práctica en nuestro país el Partido Frente Amplio y un sector del Partido Acción Ciudadana. Por eso es importante que las personas que nos escuchan en estos momentos interioricen lo que significan estas políticas públicas llevadas a la práctica. Regulación de precios, socavar las bases de la propiedad privada, un Estado cada vez más grande y protagónico, dinero que hay que extraer a la fuerza de los ciudadanos a través de impuestos para financiar a esa gran burocracia, un pueblo pobre y empobrecido todos los días, y quienes detentan el poder, concentrando cada vez más poder y abusando obviamente de esa condición de poder. Y luego ligado a esto está toda la corrupción que se da en el ejercicio del poder. En el caso de Venezuela, la corrupción ha llegado a unas dimensiones que nosotros en Costa Rica nunca hemos visto. Esa corrupción está vinculada a la posibilidad que tiene el grupo gobernante de meterle la mano a la renta petrolera, de meterle la mano a los recursos minerales que tiene ese país y a utilizarlos
básicamente sin ningún control. Yo nada más quisiera imaginar cómo serían las cosas si el régimen de Venezuela fuera el que estuviera hoy acá en Costa Rica. Si el Partido Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana levantarían la voz en contra de los abusos sistemáticos que se dan en ese país desde la cúpula del Poder Ejecutivo. Yo quisiera ver a estos compañeros diputados del Partido Frente Amplio y Acción Ciudadana, ver si levantan o no levantan la voz ante lo que son ese tipo de abusos. Yo quisiera ver si algún partido político o algún gobernante en el ejercicio del poder utilizara este poder para conculcar libertades públicas, para cerrar medios de comunicación y para empobrecer a un pueblo como ha sucedido en Venezuela. Yo quisiera saber si estos partidos políticos levantarían la voz en contra de esas políticas públicas empobrecedoras. La realidad es que dichosamente existe en el Parlamento costarricense un partido político que se llama Movimiento Libertario. Tenemos desde 1998 de tener presencia en este Parlamento. Y gracias a la presencia del Partido Movimiento Libertario desde 1998 hasta la fecha, hoy los costarricenses pueden disfrutar de más libertades. Hoy el Estado costarricense no crece al ritmo que hubiera crecido si nosotros no existiéramos. Hoy los costarricenses pueden retener una parte importante de sus ingresos, porque gracias a nuestro papel en el periodo 2002-2006 logramos parar un paquete tributario que hubiera empobrecido masivamente a todos los costarricenses. Ese paquete tributario, y es importante repasar la historia, ese paquete tributario lo impulsó el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana. Fueron nuestros 5 diputados de aquel periodo quienes pusieron tantos obstáculos a la tramitación de ese paquetazo de impuestos que exasperaron a quienes querían más impuestos para el gobierno en el cuatrienio 2002-2006. Es importante repasar esa historia para que hoy el Partido Unidad Social Cristiana, que está diciendo que está en contra de impuestos, haga una especie de mea culpa y decir que sí, del 2002 al 2006 quisieron meter la mano en el bolsillo a todos los costarricenses. Nosotros en aquella época decíamos, no es necesario aumentar los impuestos, con solo mejorar en el gasto público y con solo activar la economía podemos tener superávit en las finanzas públicas. Y eso fue lo que sucedió. El gobierno contuvo el gasto, no se aprobaron nuevos impuestos, diputado Johnny Leiva, los impuestos que el Partido Unidad Social Cristiana quería en el cuatrienio 2002-2006 con el apoyo de su socio estratégico, el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana, hermanititicos en esa época, con tal de aturuzar al pueblo costarricense. Dichosamente pareciera que el Partido Unidad Social Cristiana ha reflexionado sobre lo que hizo en aquella época y hoy, dichosamente, el Partido Unidad Social Cristiana cada vez se parece más al Partido Movimiento Libertario. Y mira cómo me alegro yo de ese acercamiento de ustedes a nosotros en ciertas políticas públicas. Hoy en el tema de impuestos están hoy abrazando ustedes la posición que el Partido Movimiento Libertario siempre ha tenido. Y lo celebro muchísimo. Ojalá que en otras políticas públicas se acercaran un poco más. Yo creo que poco a poco va a ir sucediendo. Poco a poco va a ir sucediendo. Hoy tenemos desde la Asociación Nacional de Fomento Económico, hay un apoyo que están recibiendo el Partido Unidad Social Cristiana en algunas de sus posiciones y eso nos acerca un poco más. Me alegra mucho que el Partido Unidad se esté acercando a las posiciones tradicionales del movimiento libertario de decirle no a más impuestos. Pero nuevamente, repasando la historia, 2002-2006, nosotros, en el Partido Movimiento Libertario, logramos
detener ese paquetazo de impuestos que iba a empobrecer a todos los costarricenses. Luego en el 2006-2010, con Óscar Arias al frente, en agosto del 2006 presentaron 9 proyectos de impuestos. Y me acuerdo que los diputados nuestros de aquella bancada y yo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Libertario en su momento, me reuní con don Óscar Arias y le dije: don Óscar, vea lo que le pasó a Abel Pacheco en su gobierno. 2 años paralizado el Congreso con la manía, con la obcecación de meter la mano en el bolsillo de los costarricenses. Hoy la economía está creciendo y creciendo muchísimo. Resultaron falsas, todos esos falsos, esos pronósticos apocalípticos que ustedes planteaban si no se aprobaban nuevos impuestos. Óscar Arias lo entendió, retiró los proyectos de la corriente legislativa en agosto del año 2006 y concentró sus esfuerzos a abrazar otra de las tesis del movimiento libertario. Y ahí el Partido Liberación Nacional se empezó a acercar a las tesis históricas del movimiento libertario. Lamentablemente se han quedado a medio camino y yo les invito, Partido Liberación Nacional, a acercarse más a las tesis liberales que han generado prosperidad en el planeta, porque es a partir de más libertad económica como los países prosperan. ¿Y por qué digo esto? Porque el Partido Liberación Nacional empezó a apoyar el comercio libre, algo que nunca en la historia del Partido Liberación Nacional había sido política pública de ese partido, porque el Partido Liberación Nacional siempre fue un partido proteccionista, intervencionista. Fue el partido Unidad Social Cristiana 90-94 que empezó a aprobar el primer tratado de libre comercio, primero con México, y luego tímidamente se fueron incorporando otros tratados. Cuando vino el de Estados Unidos, negociado en el gobierno de Abel Pacheco, por el grupo de liberales que estuvo en los primeros 2 años en ese equipo económico del gobierno de Abel Pacheco, luego Abel Pacheco le da pelota a los estatistas dentro del Partido Unidad Social Cristiana, guardan el proyecto, y luego es en el gobierno socialdemócrata de Óscar Arias que él entiende que la ruta del progreso es a través de más libertad de comercio. Y empezamos toda una jornada para explicarle al pueblo costarricense las virtudes del libre comercio y las ventajas para una sociedad de abrir el monopolio de seguros y el monopolio de telecomunicaciones. Pero vean ustedes lo que voy a compartir esta tarde con ustedes, colegas diputados. El Partido Liberación Nacional no tenía voceros para ir a las comunidades a hablar de libre comercio y de las bondades de la competencia en telecomunicaciones y seguros. Y adivinen a dónde recurrieron a buscar voceros para ir inclusive a darle inducción a la dirigencia del Partido Liberación Nacional sobre estos temas. Recurrieron al Partido Movimiento Libertario, porque el Partido Liberación Nacional no tiene en su ADN la defensa de la competencia en las actividades económicas. El Partido Liberación Nacional es un partido que tradicionalmente ha sido mercantilista, corporativista, gremialista, pero nunca ha defendido el libre comercio. Por eso, en ese cuatrienio, fue el Partido Movimiento Libertario el que sacó la cara para empezar a abrir los monopolios en Costa Rica. Celebramos que el PLN en su momento abrazara esa parte de la propuesta programática del movimiento libertario, pero se quedaron cortos, y por eso es que digo que no lo tienen en el ADN, porque si era válido que los monopolios eran malos y la competencia era buena, se quedaron solo en telecomunicaciones y seguros, pero en sus gobiernos instruyeron a los presidentes ejecutivos de las instituciones estatales que hicieran todo lo que estuviera a su alcance para impedir que la competencia se desarrollara. Vean ustedes lo paradójico, y nunca impulsaron la apertura de otros mercados, como el mercado de la fabricación de alcohol etílico, el mercado, por ejemplo, de la distribución de los combustibles, el de los hidrocarburos, como también inclusive promover la competencia en la generación eléctrica, otros, por ejemplo, promover la competencia entre proveedores de servicios médicos, o darle o reconocerle a los ciudadanos la libertad de escoger el médico que les atiende, el centro hospitalario donde se atienden, o los padres de familia escoger la escuela donde matriculan a sus hijos, o los maestros que le dan clases a sus hijos. No, eso no va con un partido que no ha defendido los derechos individuales y la libertad de escoger de las personas nunca en su historia.
Pero vean ustedes el aporte del Partido Movimiento Libertario. Gracias a nuestra presencia en la política costarricense, hoy tenemos más libertades. Voy a dejar esta participación hasta aquí, señor diputado, y voy a pedirle luego al diputado José Alberto Alfaro que me ceda otros minutos. Por lo pronto termino, señorías, diciendo que gracias a la existencia del movimiento libertario, hoy los costarricenses gozan de más libertades y estamos lejos de ser un país como Venezuela, donde hoy el pueblo costarricense está sumido, el pueblo venezolano está sumido en la miseria. Muchas gracias, señorías.